So Matthew 25, verses 31 to 46. Mateo 25, When the Son of Man 31 al comes in his 46. glory, and all the holy Cuando el Hijo del angels with Hombre him, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestiste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. What a joy to have a reason to sing and to give thanks, and what a joy to be able to do it together. One more? Can you hear me now? All right, just a couple of quick announcements. Next weekend, unos anuncios para nuestros hermanos, y les estamos informando que el próximo domingo es el campamento, es un retiro de la iglesia que vamos a hacer cada año, y no vamos, la iglesia va a estar cerrada porque todo el servicio se va a dar en el campamento. Any of the elders, and we can make arrangements for you to be baptized out at camp next weekend. Preschool children, bueno, damos la oportunidad para el próximo domingo, si alguien desea bautizarse, va a haber bautizos en el río. Los que gusten bautizarse pueden hacerlo, venir a mí, hacernos, infórmenos y nosotros les vamos a decir dar las instrucciones. Ahora nuestro hermano Sam va a ser su último día, el día de hoy, porque Sam el día de mañana se va a Edmonton. Él se va a estudiar a la universidad y estará en Edmonton por unos cuantos años. Así que al final del servicio nos gustaría que Sam viniera al frente para que pudiéramos nosotros reunirnos y orar por él. Things that God has underscored and emphasized to us over the years as a church that are priority in ministry, and we have identified them as the 6 pillars of Bueno, ministry. en los estudios anteriores, como ustedes ya sabrán, hemos estado estudiando los pilares, hemos identificado 6 pilares. El día de hoy vamos a hablar del pilar número 6, ¿verdad? 6 pilares del ministerio, y hoy es la parte cuarta. Vamos a darle una continuación a este estudio.
each of these pillars, don't forget what we saw Como last week. revisión a las prioridades básicas de nuestra iglesia en el ministerio, esta mañana nos enfocaremos a la atención del cuarto pilar, que quiere decir salir del So salero. let's bow our hearts in prayer before Vamos we a orar antes de que into pillar continuemos number 4. y antes de que sigamos con el pilar número 4. Thank you for your Padre perfection. Eterno, gracias, muchas gracias por tu perfección, por tu grandeza, por tu bondad, por todos tus dones, regalos que nos has dado. Gracias porque no nos tratas de acuerdo a nuestra carne, Señor. Gracias, pero tú nos tratas de acuerdo a tu gracia, Señor, como de acuerdo a tus hijos. Enfrente de ti estamos con esta carne, Señor, y pedimos que tú tengas compasión de nosotros. Nada que hacemos es crédito para nosotros, sino para ti, Señor. Gracias a ti porque tú trabajas por medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca haces un error hacia nosotros, Señor. Tú eres perfecto. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos has dado y la promesa del futuro, Señor, que vamos a tener junto a ti, Señor. Gracias porque nos recuerdas cada día, Señor, que es un recordatorio de lo que tenemos que hacer, a lo que hemos venido a este mundo, a lo que nos has enviado a hacer. Gracias, Señor. Oramos porque tú, Señor, nos causes para seguir con esta fe, Señor, nos motives para continuar en este camino. Y esta mañana te pedimos por la unción de tu Espíritu Santo, que lo que yo hable, Señor, sea lo que tu palabra dice, Señor, que tú nos des los oídos para oír, Señor, y escuchar, y a poderlos aplicarlos en nuestra vida diaria y al ministerio que tú nos has llamado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y del ministerio que nos has llamado. Y nos cedemos a ti, Señor, nos entregamos a ti y te damos gracias porque podemos aquí reunirnos y llenarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y nos gozamos. Amén. Como habíamos dicho esta mañana, nos vamos a enfocar en el cuarto pilar, que es salir del salero. Esta expresión, salir del salero, es una metáfora. Es como el bote que tenemos en casa lleno de sal, ¿verdad? Que estando en casa, estando en la alacena, pues no tiene ningún propósito, está ahí nada más, ¿verdad? Pero si sacamos ese salero y le echamos sal a nuestra comida, ahí es donde va a dar efecto, ahí es donde le va a dar un sabor a la comida, mejor sabor, y ese va a ser el propósito, cumple su propósito de lo que es la sal. Del mismo modo, los cristianos no cumplimos nuestro propósito ni hacemos mucho bien mientras ejerzamos nuestra fe aislados del mundo dentro del edificio de la iglesia. Necesitamos también ejercitar nuestros dones ministeriales fuera del edificio, entre los no creyentes, influenciándolos hacia Cristo antes de que realmente cumplamos con nuestro llamado como cristianos. Esto no significa que reunirse como iglesia no sea importante. Esto es vital, que nos reunamos a menudo separados del mundo, pero es igual de vital que a menudo, después de este lugar, edificio, vayamos al mundo y llevemos el Evangelio, llevemos lo que es la vida y el amor de Jesús al mundo. Es importante que sepamos de esta combinación. Así que recordemos que las dos cosas son vitales, reunirnos en la iglesia, pero también llevar el mensaje fuera de la iglesia al mundo. Y Jesús en el sermón del monte dijo en Mateo 5:13, vayamos a Mateo 5:13. Jesús usa esta analogía, esta metáfora, y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada,
sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Jesús nos describe a nosotros, el pueblo de Dios, como la sal de la tierra, y Él da a entender que el propósito de esta sal es realzar el sabor del mundo. Nuestra presencia debe estar mejorando el mundo, influenciar al mundo de una mejoría, una forma mejor del mundo que nos rodea. Darle sabor. Dice, pero si no estamos dando sabor al mundo, es decir, si no estamos teniendo una influencia beneficiosa, piadosa en las comunidades en las que vivimos y en las personas con las que trabajamos, entonces no estamos cumpliendo uno de nuestros propósitos principales en la vida, y nuestra presencia en este mundo es de poco valor. En las palabras de Jesús, entonces no sirve para nada, sino para ser arrojado fuera y pisoteado para los hombres. Estas son las palabras que Jesús utiliza en la Biblia. Esto no significa que nuestro valor personal se base en el tipo de impacto que generamos en el mundo. No, nuestro valor personal se basa enteramente en nuestra relación con Jesucristo. No hay nada que un hijo de Dios pueda hacer para aumentar o disminuir nuestro valor ante los ojos de Dios. Sin embargo, en gran medida estamos desperdiciando nuestro tiempo en la tierra si no estamos cumpliendo con una de nuestras principales razones de estar aquí, si no permitimos que Dios nos use para impactar al mundo que nos rodea. La parte de nuestro llamado es estar administrando la palabra de Dios a otros. En esta gran comisión, Jesús nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Así que el primer paso de nuestra misión es ir por todo el mundo. Ahora, no todos estamos llamados a vender nuestra casa, a empacar nuestras maletas e ir a una tierra extranjera. Algunos de nosotros no estamos equipados para eso, pero algunos de nosotros sí. Pero incluso si no eres llamado a una tierra extranjera, debes darte cuenta de todo, que todavía estás llamado a salir y esparcir el Evangelio. Ir por todo el mundo incluye ir a nuestros vecinos de al lado o de la calle. Todo el mundo, cuando dice ahí todo el mundo, incluye a aquellos con los que trabajas o vas a la escuela, incluye a los que te cortan el cabello, a los que hacen las compras, a los que entrenan el equipo deportivo de tus hijos. Sin embargo, a menudo el problema con el que nos encontramos con los cristianos es que algunos de nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo interactuando solo entre cristianos, y algunos de nosotros casi no tenemos interacción significativa con los del mundo. Pregunto, ¿conocemos a nuestros vecinos que nos rodean? ¿Hemos tomado la iniciativa de establecer una relación con ellos? ¿Somos activos de alguna manera sirviendo a nuestra comunidad? Los motivamos, hablamos con ellos, somos voluntarios, hacemos voluntariado, como con equipos deportivos o escuelas o asociaciones comunitarias o con la política. ¿Cuántas personas no salvas hay en su esfera de influencia cuyas vidas personales están siendo afectadas por su influencia? ¿Cuántas personas no salvas, inconversas, han acudido a ti en busca de consejo o dirección en un momento de crisis en sus vidas debido a la relación que has establecido con ellos a través de los encuentros ordinarios de todos los días? En Mateo 9:11, ahí Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿por qué? Le hicieron una pregunta a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Pero 2 capítulos después se le llama
a Jesucristo, amigo de publicanos y de pecadores. En aquel entonces, ser un recaudador de impuestos era uno de los muy buenos puestos pagados y se les daba buen entrenamiento. Pero aquí hay una pregunta desafiante que a mí me hicieron una vez. Me preguntaron, ¿cuántas personas no salvas, inconversas, además de familiares, asistirían a tu funeral si murieras hoy? Porque has hecho o has impactado sus vidas. Por medio de tu relación con esas personas inconversas, ¿cuántas vendrían a tu funeral si tú murieras hoy? ¿O solo asistirían cristianos y familiares a tu funeral? Aquí hay otra pregunta de sondeo que debemos hacernos. ¿Alguna persona no salva, inconversa, con la que me he hecho amigo activamente, ha llegado a la fe en Cristo en los últimos años? Bueno, la pregunta no es, ¿he llevado personalmente a alguien a Cristo? Porque no todos somos evangelistas, pero todos estamos llamados a participar, a compartir, en dar a conocer a Cristo al mundo. Puede que haya una persona que nunca pueda llevar a una persona a Cristo, ¿verdad? O que tome el paso final para que esa persona inconversa llegue a los pies de Cristo. Como digo, no todos estamos llamados a participar, a dar a conocer, pero la pregunta es esta. ¿He sido una influencia para Cristo en la vida de algunos incrédulos que finalmente llegaron a la fe en Cristo? Incluso si alguien más los llevó a dar el paso final de la fe, ¿fui yo parte de eso? No necesariamente que haya sido yo parte del paso final, sino durante el proceso, durante mi convivencia con esta persona, ayudé a algo, le mostré amor, estaba yo orando activamente por su salvación. ¿Alguna vez traje yo a Jesús a nuestras conversaciones? Echemos un vistazo a lo que dijo Jesús en el pasaje que leímos esta mañana. Y observe Mateo 25 y observe que la vida cristiana exitosa y fiel no se limita a predicar el Evangelio, aunque eso es vital. Así que veamos cómo creerán en aquel de quien dijo o ha oído. ¿Y cómo oirán a menos que alguien les diga? Romanos 10:14. Vivimos para nosotros dirigirlos a la palabra, pero a menudo es porque un cristiano era un amigo y cuidó de ellos en su momento y de necesidad, que se abrieron a escuchar lo que los cristianos tenían que decir acerca de su Dios. A veces nosotros nos ganamos la dicha de que seamos escuchados y que nos escuchen las personas acerca de la palabra. En Mateo 25, de 34 al 40, Mateo 25, 34 al 40, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Vamos al 40. El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Estas actividades de Jesús está describiendo que no son ministerios que tienen lugar en el edificio de una iglesia. Son actividades que tienen lugar donde la gente vive sus vidas. Es involucrarnos en sus vidas, involucrarnos en sus necesidades, en sus situaciones. ¿Dónde difundimos más el sabor distintivo de nuestra salinidad espiritual? ¿Allá afuera o aquí entre la familia? Somos llamados a ser la sal del mundo.
confession. It's something that's Sin still embargo, estamos llamados a ser la sal del mundo, no la sal de la iglesia. to it. I've resolved this with the Lord long ago, but Tengo I was una given historia a t-shirt. que decirles. Actually, I bought Hace it mucho tiempo, de hecho, directly. yo compré It was one una like playera Larry Mitchell wears, hace mucho tiempo Christian slogan on que it, tenía un picture eslogan that was, cristiano, identifying faith, identifying identificándome Christ, con and Jesucristo, intended to provoke intentando conversation. provocar conversaciones And I got this para que with alguien good viniera a mí. intentions. La compré con una buena I remember I intención, picked it up on diciendo some voy a holidays. comprarlo, voy a ser testigo We were out de camping que out in the woods. vengan a mí, se acerquen a mí y pueda yo compartir la palabra. I never did get up the nerve to wear that shirt. Nunca me atreví a ponerme esa playera en mi escuela. Me la puse en el campamento donde fuimos al retiro cada vez que estaba yo involucrado con la iglesia, actividades de la iglesia, pero nunca me atreví a ponerme esa playera fuera de la iglesia. And I look back and I said, Lord, Y miro hacia atrás y digo, Señor, letting our salt estaba yo and our tan, light, be expressed no sé, here perdido, among porque me Christians atreví were a very esparcir la safe. sal That's why we dentro de mi familia en Cristo, pero no esparcer la palabra, hacer la sal para el mundo fuera de la iglesia. His strength. We need His Necesitamos su valor, de su valentía de Here's Jesucristo. another metaphor that Jesus used. Aquí in está Matthew otra chapter metáfora 5, de Jesús utilizó en Mateo 5, He said, "You are the 14, light of the 16. world. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre, arriba, en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Often, A menudo as leadership in the church, los líderes de la iglesia somos culpables de mantenerlos a todos ustedes aquí, a todos en el salero, en este edificio, o aquí en la canasta, le llamamos la canasta de la iglesia, en lugar de liberarlos al mundo para que su in luz order for brille. Christian ministry to take place, A it veces must be actuamos como si organized pensáramos and que para que se lleve a cabo el ministerio cristiano debe ser un programa organizado que se lleva a cabo en el edificio de la iglesia, dentro, tenerlos dentro de la canasta o el salero. Los queremos tener aquí aislados. when it comes to ministry, Cuando del ministerio se trata, nosotros los pastores somos culpables con demasiada frecuencia de dar este mensaje. No intentes esto en casa, déjalo en manos de los profesionales de la iglesia. Pero esto es al revés. Deberíamos estar preparados, preparando al pueblo de Dios para hacer el ministerio en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, así como en la iglesia. Equiparlos para que salgan. And the ministry is to take place, yes, here, but then we are to go out El from ministerio here es de, to take place sí, in our aquí, homes, in pero our también communities, afuera, and ¿verdad? workplaces. En el trabajo, en la Often comunidad. churches have many programs A running menudo in las their buildings iglesias 7 tienen days a week, programas que all se year ejecutan round. en sus edificios los And the more 7 días de la programs we run in semana. our church, Los the 7 more días de la successful semana, we tend to think durante that we todo are el as a año. church. Y cuanto más programas llevamos a what's cabo one of the en nuestra negative iglesia, results más of exitosos creemos que all of the somos busy como running iglesia. programs here within the Pero church? ¿cuál es el resultado is, negativo we de ejecutar todos estos programas dentro de la iglesia? Bueno, sucede que extraemos con éxito toda la sal de los hogares y de las comunidades. Sacamos a los cristianos de su campo misionero en el mundo y los mantenemos ocupados ejecutando programas en el salero, aquí en la iglesia, donde están ministrando casi exclusivamente a otros cristianos. Hay un lugar para eso, pero otra vez, pero también se necesita salir fuera de esta iglesia. Mientras tanto, noche tras noche, nuestros hogares y comunidades están casi vacíos de cualquier influencia cristiana, porque la mayoría de los cristianos están aquí adentro, en la iglesia, están en el salero, especialmente los fuertes y comprometidos. Se reúnen en el salero, aquí en el edificio.
Ahora, no estoy diciendo que los cristianos no deberían reunirse como lo estamos haciendo esta mañana. La Biblia deja muy claro que es absolutamente esencial que los creyentes se reúnan regularmente para adorar, orar, tener compañerismo, entrenarse y animarse, no dejando de congregarnos. Sin comunión juntos nos marchitaríamos espiritualmente y no seríamos de ningún beneficio para el mundo. No habría ningún efecto. Tiene que haber un ritmo saludable de unirnos para ser edificados en nuestra fe y luego salir a ser la sal del mundo. Salir, volver a estar juntos para animarnos unos a otros y luego llevar la vida de Jesús de vuelta para dejar que su luz brille a través de nosotros. Es un ritmo que tenemos que llevar, es un ciclo que tenemos que hacer. Venir, nos reunimos y vamos fuera. Nos reunimos y vamos fuera. Y no quiere decir que estemos aquí espirituales, salgamos y seamos carnales y regresemos y seamos espirituales, salimos y seamos carnales. No se refiere a eso, ¿verdad? Mire cuántas veces en la Biblia leemos que el ministerio de Jesús tuvo lugar en la casa de un recaudador de impuestos, fue fuera, salió, o en la casa de un funcionario romano, o en una boda, él salía, o en la plaza del mercado, o en el muelle de pescadores, en las calles, o en las montañas, o en un lago. A menudo él estaba en público, salía, luego iba a solas con sus discípulos, luego a solas con Dios, luego de regreso a la multitud, y luego otra vez a solas con sus discípulos, y luego a solas con Dios. Había un ritmo saludable y un equilibrio en su vida y ministerio. Recibir y dar, recibir y dar. En 1 de Pedro 2:12 dice, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2:12. 1 de Pedro 2:12. Leemos diciendo, Pedro diciéndole a la iglesia, mantengan entre los gentiles en el candelero, en el mundo, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Glorifiquen a Dios. Como familia de la iglesia, hemos tratado intencionalmente de reducir la cantidad de programas que llevamos a cabo en este edificio durante la mitad de la semana y buscar activamente en el Señor oportunidades para sacar la sal del salero y llevarla al mundo. Into the world. Not that those ministries that happen in a church building shouldn't be happening. Por ejemplo, no que los ministerios y los programas no estén pasando en la iglesia, como decimos, hay que prepararnos, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de dirigir un grupo de ministerio fuera de la iglesia, a menudo hay ventajas de sal y luz para reunirse en sus hogares. Es una de las razones que nosotros motivamos y los animamos a que sean las reuniones en su casa. Es parte de sacar la sal del salero, salir fuera, hacer hogares donde se pueda ver reunirse. Pero también puede ser no tanto en hogares, a veces es más efectivo en los hogares, o en una cafetería, o en un parque donde el ministerio pudiera hacerse visible para sus vecinos, quienes serían bienvenidos a asistir. No estoy sugiriendo que reemplacemos la iglesia, el edificio, ¿verdad? Y lo usemos en lugar del edificio, vayamos a otros lugares. Estoy diciendo, venir a la iglesia, usar un ritmo saludable, un balance, ¿verdad? Muy a menudo, hay mejores lugares para actividades y alcances juveniles que en la iglesia. Por ejemplo, algunos papás podrían considerar reunirse con otros padres e hijos
incluido un vecino para reunirse en su garage durante unas semanas para trabajar juntos y arreglar un automóvil viejo o un proyecto de carpintería. Y luego, cuando el proyecto esté terminado, dárselo a alguien como un regalo a alguien que lo necesite, posiblemente incluso a uno de los jóvenes que trabajan con usted en este proyecto. En estos tiempos de trabajar juntos, conversaciones de Jesús deben de tomar lugar. Si vive en un vecindario con algunas madres que se quedan en casa con sus niños pequeños, pudiera usted comenzar a organizar un grupo de madres e hijos en su hogar para las madres del vecindario. Pero también puede invitar a alguna de las madres de la iglesia a unirse con usted. Esto es mucho más probable que esto tenga éxito en impactar a los perdidos, a los no salvos, que pedirle a su vecino, un converso, que arregle a sus hijos y maneje al otro lado de la ciudad para una reunión en un edificio de iglesia desconocido. Muchos ministerios son más efectivos sobre la base de una tutoría informal, individual o en grupos pequeños, en lugar de programas de grupos grandes y estructurados en la iglesia. En Hechos 5:42 no dejaban de enseñar y de predicar la palabra. Toma lugar aquí en la iglesia, pero también tiene que tomar lugar fuera de la iglesia, en las comunidades donde estamos nosotros. Vean Hechos 5:42, y cada día en el templo y cada casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Estamos tan acostumbrados a todo lo relacionado en el ministerio que sucede en el edificio de la iglesia, que usted puede estar en blanco, tal vez su mente en blanco, sin ideas, con su mente sobre sobre cómo hacer el ministerio en su comunidad. Es posible que ni siquiera sepa qué necesidades hay en su comunidad. Pero si usted se reúne uno o dos con el deseo de ser usados para Dios y comienzan a orar juntos diciendo, Señor, aquí estamos, ¿cómo podemos ser sal y luz en nuestra comunidad? ¿Cuáles son las necesidades y cómo puede utilizarnos, Señor, para envíanos? Yo confío y estoy seguro que el Señor comenzará a responder esa oración y a guiarte en forma que nunca hubieras imaginado, abriendo oportunidades que nunca hubieras imaginado fueran posibles. Veamos otra vez en Mateo 5, 14, 15. Mateo 15. Volvamos a mirar lo que Jesús dijo en Mateo 5, 14, 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en esa casa. Que así brille tu luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nunca pasa tiempo interactuando con los no salvos, es como poner su luz debajo de una canasta. Jesús dijo que debemos predicar el Evangelio a toda criatura, pero también dijo que debemos que brille nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde pasó Jesús la mayor parte del tiempo de su ministerio? Veamos otra vez. ¿Dónde pasó la mayoría de su ministerio? Bueno, no en un salón de clases o en un auditorio. Él pasó la mayor parte de su ministerio en público, en iglesias, donde la vida cotidiana estaba sucediendo y donde cualquiera que quisiera podía participar en su conversación y hacer preguntas. Y usaría los eventos de la vida que sucedían a su alrededor como puntos de conversación y como ilustraciones de las verdades que estaba enseñando. Para muchos de ustedes, aproximadamente la mitad del día las pasan trabajando en un trabajo fuera de su hogar. Permítanme animarlos a comenzar a ver su lugar de trabajo como su campo misionero. Para algunos de ustedes será su lugar de gran ministerio. Permítanme animarlos a ver a aquellos con los que trabajan cada día,
no simplemente como compañeros de trabajo o como clientes o como pacientes, pero que lo vean, que empiecen a verlos como aquellos a los que Dios les ha llamado para ministrarles el amor de Cristo y para comunicarles el Evangelio. A menudo los cristianos, nosotros somos propensos a ver el lugar de trabajo como un mal necesario que deben soportar cada día simplemente para pagar sus cuentas y voy porque tengo que ir, porque tengo que pagar lo que debo. Tu área de trabajo es tu campo de ministerio y meter a Dios en nuestras vidas. Traer nuestra fe a nuestros campos de trabajo requiere sabiduría, pero también requiere ser bravos, ser valientes. Durante 8 horas todos los días nos deslizamos en el gran mundo malo y oramos, Señor, solo ayúdame a superar este día. Señor, entonces pensamos, en vez de estar pensando, Señor, déjame pasar este día, que todo salga, y al final, Señor, déjame terminar este día, y al final, ok, ya acabé, se acabó, y mientras salimos del lugar de trabajo pensamos para nosotros mismos. Ahora solo me quedan unas pocas horas de mi día para tratar de encajar en el tiempo para el ministerio. Dejemos que el Señor se exprese Él solo por medio de nosotros en el trabajo. Abran oportunidades para que podamos compartir el Evangelio de nuestras vidas que vivimos en nuestras áreas de trabajo. Dios no quiere que cambiemos la forma en que pensemos acerca de nuestro lugar de trabajo. Nuestro lugar de trabajo es un campo misionero y debemos ser un ministro de Jesucristo en nuestro lugar de trabajo. Llevemos nuestra fe en su al lugar de trabajo. Redime esas 40 horas a la semana que pasan codiándote en el mundo y conviértelas en ministerio. Dios le ha dado 40 horas a la semana de oportunidad ministerial. No vayas a trabajar simplemente para ganar un cheque de pago, sino para que veas ser un embajador de Jesucristo. Reconoce que llevas la presencia de Cristo contigo a tu lugar de trabajo. Ore por aquellos con quienes trabaja y ore para que la unción del Señor esté sobre ustedes para ser un ministro de Jesucristo en su lugar de trabajo. Les animo a comenzar haciendo de esto un asunto de oración. Pídale al Señor que le dé ideas dadas por Dios sobre cómo ministrar en su lugar de trabajo. Pídele al Señor que abra las pruebas de la oportunidad y que te use para marcar una diferencia en la vida de quienes te rodean. ¿Trabaja en un ambiente de trabajo hostil hacia el Evangelio? Bueno, los animo a leer el libro de los Hechos, o la historia de Daniel, y verán que la oposición no es un obstáculo para Dios. Y Señor, y quienes estaban constantemente con Jesús cuando estaban ministrando al público, los discípulos. ¿O quiénes eran donde tuvo lugar su enseñanza con los discípulos? En casa, alrededor de las comidas y mientras viajaban de un lugar a otro. Esto nos lleva a un lugar de aspecto, a salir del salero y dejar que tu luz brille ante los hombres. Ese es nuestro ministerio para nuestras propias familias. Padres, quiero hablarle a los padres. Es absolutamente vital que no miren a la iglesia como el proveedor básico de entrenamiento espiritual para sus hijos. No importa cuán inadecuado pueda sentirse o cuán hábil como maestro pueda ser el maestro de la escuela dominical de su hijo. Él o ella no puede acercarse a tener un impacto espiritual tan grande en su hijo como lo puede hacer usted, padre de familia. Los cristianos a menudo colocan una dependencia malsana en la escuela dominical. Clubes de niños y programas juveniles como sustituto de la responsabilidad bíblica de los padres de evangelizar y entrenar a sus propios hijos en la fe. Tenemos que ser los padres los que nos encargamos de la vida espiritual de nuestros hijos. No es para ponerles ese peso encima sobre sus hombros, no, es algo que Dios va a vivir y les va a alimentar y les va a permitir administrar a sus hijos. Deja que Dios administre por medio de ti a tus hijos. En Deuteronomio podemos ver 6, 4, 7, donde Moisés habla a los padres, podemos ver ahí.
Moisés habla a los padres, ¿verdad? Y dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Ustedes, padres, deberían amar a Dios con todo su amor, con todas sus fuerzas. El Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Para ustedes, padres, estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Padres, aquí les dice a ustedes, la palabra la van a transmitir a sus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, todos los días, en cada momento. Recuerden la palabra, recuerden a Jesucristo como ejemplo. Usó los eventos cotidianos de la vida que sucedían a su alrededor como ilustraciones de las verdades que estaba enseñando. Los padres deben de hacer lo mismo. La tutoría y formación de nuestros hijos no es solo algo que sucede principalmente de la escuela dominical o en el grupo de jóvenes, sino que es algo que los padres deben enseñar y modelar todos los días a lo largo de sus días en el hogar. La fe debe vivirse en casa. Si la fe no se modela en el hogar, lo más probable es que su hijo nunca la adopte. Y vamos en las vidas de otras gentes, las cosas que tienen que estar aprendiendo alrededor de ellos. Y otra vez, papá y mamá, los quiero alentar a que ustedes orienten a sus hijos. Y las investigaciones han revelado que una de las principales razones por los jóvenes adultos dejan la iglesia es porque la fe cristiana no ha sido real ni modelada para ellos en sus hogares. Es la mentira del enemigo decirle a los papás, oh, hay alguien mejor que puede hacer el trabajo, enseñarle a tus hijos que tú. No es cierto, es una mentira. Tú puedes porque tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Tú puedes ser todo lo que Él te llama a hacer. Y programas en las iglesias pueden ser tan efectivos cuando los padres también discipulan a sus padres. Los padres deben hacer lo mismo, usar las cosas cotidianas de la vida que suceden a su alrededor como ilustraciones para una conversación espiritual. Así que los estudios de adolescentes cristianos que tienen una fe fuerte se dicen que la influencia número uno de su fe es el ejemplo piadoso de su mamá y papá en casa. De hecho, mamá y papá, ustedes tienen más del doble de influencia en la formación de la fe de sus hijos que cualquier programa de la iglesia. Y los programas en la iglesia son más efectivos cuando refuerzan los padres cuando están modelándolo en su hogar. Entonces, cuando la iglesia se reúne, el ministerio de niños no está haciendo el trabajo pesado para los padres, sino que simplemente estamos reforzando lo que los padres están enseñando y modelando en casa. Para ser una iglesia bíblica, tenemos que confiar en Dios que Él nos va a guiar en nuestro ministerio y que nos va a llevar a las comunidades allá. No se dejen llevar por los programas y las mentiras que otros dicen. Necesitamos ver al Señor. Nosotros enfocarnos de que la fe está dada desde la casa, por medio de los padres. Por lo tanto, necesitamos orar por el Espíritu que nos dé el poder y nos dé el poder de poder ejercitar la palabra de Dios y de salir allá, ir con nuestros niños y también con la comunidad. Pero que digamos, Señor, yo no puedo hacerlo, pero gracias por darme la habilidad, Señor, de que yo pueda hacer algo. Te doy mi vida, Señor, te entrego mi vida para que tú, Señor, hables por mí. Abriré mi boca y será tu palabra la que salga de mí. Yo confío en ti, Señor, de que tú me vas a guiar, que me vas a dar las cosas que yo necesito.
para yo poder proclamar, para ser valiente y salir ahí y estar en obediencia y equiparme, Señor, con la palabra para poder compartirla. Y entre nosotros, motivarnos, entre nosotros. Por eso venimos a la iglesia, para que nosotros seamos grandes y podemos crecer juntos y motivarnos y apoyarnos para esparcir la palabra. Nosotros no lo hacemos, Dios lo hace. Gracias, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enviado como ovejas, Señor, entre los lobos, para que nunca pensemos que podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, sino que nos has enviado a los lobos para que sepamos constantemente que dependemos de ti y que te necesitamos a ti. Y Señor, oramos mientras estamos fuera en el mundo, entre aquellos lobos, Señor, que no seamos como las ovejas con miedo, temor de ellos, sino que seamos fuertes y valientes por medio de tu Espíritu que nos inhibe, Señor, que nos da la habilidad de salir, Señor, que tú nos des la sabiduría, pero también la protección, Señor, que nos guíes para que saber cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar, y que tú nos des lo necesario, las palabras necesarias para hablar. Señor, confiamos en ti. Y oramos, Señor, que en los días que vienen, que tú nos guíes en saber cuál es el mejor camino y más efectivo para dirigirnos y salir allá al mundo, y sepamos, Señor, tengamos la cordura de saber cuándo hablar y qué decir. Que no seamos negligentes, Señor, en tu palabra y no compartirla. Señor, que continuemos siendo fieles a ti, fieles, y que continuemos dando la luz, que seamos la luz del mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos motivas y nos animas a salir y nos das el liderazgo, Señor. Tú nos das el camino. Y por el poder de tu palabra, Señor, decimos, aquí estamos, mi Dios, aquí estoy, heme aquí, Señor, aquí estoy. Habla a través de mí. Deja que mi luz brille allá afuera por medio de ti. Y recuerda, Señor, que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, Señor, que tú nos has dado. No nos podemos comparar uno con otro, que nunca nos comparemos uno con otro, Señor. Yo necesito no mirar a mis hermanos, sino a ti. Mirar a ti, cómo es que tú, Señor, me has dado, Señor, esos dones únicamente a mí, Señor. Somos diferentes cada uno, Señor. Permíteme, Señor, verte a ti. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Nos tenemos uno al otro entre hermanos, Señor, como un cuerpo, Señor. Y también te tenemos a ti, mi Dios, al Espíritu Santo, a nuestro Salvador. Y en todo esto te lo damos, te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.